El ático de Velayud. Hay cosas que haces de joven que crees que se quedan ahí. Una noche, una decisión, una locura, y ya está. Pero, ¿y si no se queda ahí? ¿Y si años después eso vuelve? Y no solo vuelve, sino que te convierte en algo que ni tú reconoces. Hoy hablamos de Blue Sunshine, dirigida por Jeff Lieberman. Y ojo, porque esto no es el típico terror de sustos ni de monstruos claros. Aquí el miedo es más sucio, más lento, más real. La historia empieza casi sin avisar. Una fiesta, gente joven, ambiente normal, y de repente todo se rompe. Uno de los asistentes pierde completamente el control. Pero no es una pelea, no es alcohol mal llevado, no es una discusión subida de tono. Es algo diferente, algo que no encaja. La violencia parece sin sentido, sin lógica, como si algo dentro de esa persona hubiese cambiado de golpe. Y ahí ya te das cuenta de que esta película no va a jugar limpio contigo, porque no te da explicaciones rápidas. Te lanza el problema y te deja incómodo. A partir de ahí seguimos a Jerry, que se ve envuelto en esta situación y empieza a tirar del hilo. Y cuanto más investiga, peor se pone todo. Porque descubre que no es un caso aislado, que esto ya ha pasado antes. Y que todas esas personas tienen algo en común. Un pasado compartido, una noche concreta, una decisión que parecía insignificante en su momento. Y aquí entra el concepto que hace que esta película sea tan potente: el horror diferido. No es lo que pasa en el momento, es lo que pasa después, años después. La película juega con una idea muy incómoda, que hay cosas que haces en tu vida que no tienen consecuencias inmediatas, pero eso no significa que no las tengan, y eso genera una tensión brutal, porque el peligro no está delante de ti, está detrás, esperando. A medida que avanzamos, la película empieza a construir algo mucho más inquietante, porque ya no hablamos de un caso extraño, hablamos de un patrón. Personas completamente normales, integradas, con su vida hecha. De repente empiezan a cambiar. Primero pequeños detalles, comportamientos raros, miradas vacías, reacciones desproporcionadas, y luego el deterioro. Pierden el pelo de forma repentina. Empiezan a sudar, a descomponerse, a perder la estabilidad mental, hasta que finalmente explotan. Y cuando lo hacen, ya no queda nada de la persona que eran. Aquí es donde aparece el elemento clave, el Blue Sunshine. Un tipo de LSD, pero no uno cualquiera, uno alterado, uno que no actúa en el momento, uno que se queda dentro de ti, como una bomba de relojería. Esto conecta directamente con el contexto de los años 70. La resaca de los 60, la cultura hippie, el consumo de drogas, la sensación de libertad, pero también el miedo. Porque esta película no te dice, las drogas son malas de forma simple. Va más allá. Te plantea algo mucho más perturbador. Y si el problema no es lo que sientes cuando la tomas, sino lo que pasa años después, y si el verdadero efecto no es inmediato, y si simplemente estás esperando, sin saberlo, eso cambia completamente la percepción del peligro, porque ya no puedes controlarlo, no puedes evitarlo, no puedes anticiparlo, y eso genera una paranoia brutal, porque cualquiera puede ser el siguiente, y lo peor es que todos parecen normales, hasta que dejan de serlo.
este punto, la película deja de ser solo una historia de investigación y se convierte en algo mucho más psicológico. Porque ya no estás pensando en quién es el siguiente, estás pensando en cuándo. Y eso es mucho más inquietante. Jerry intenta entender qué está pasando, conectar los casos, encontrar una lógica. Pero lo que encuentra es aún peor. No hay solución clara. No hay forma de detenerlo. No hay cura. Solo hay una certeza. Si estuviste ahí, te puede pasar. Y aquí es donde entra uno de los mayores aciertos de la película, la sensación de inevitabilidad. No es un asesino al que puedas detener. No es una entidad a la que puedas enfrentarte. Es algo que ya está dentro. Y eso convierte el terror en algo completamente personal. Porque no hay escapatoria. No puedes huir de tu propio cuerpo. No puedes alejarte de tu mente. Y eso conecta con un miedo muy profundo. El miedo a perder el control, a dejar de ser tú, a convertirte en algo que no reconoces, sin poder evitarlo. Además, la película juega muy bien con la desconfianza, porque cuando sabes lo que está pasando, empiezas a mirar a todos de otra forma. Cada personaje puede ser una amenaza, cada conversación tiene una tensión oculta, cada gesto puede ser el principio del cambio. Y eso mantiene la tensión constante sin necesidad de grandes escenas. Es un terror que se cuece lento, pero no te suelta. Parte 4. Y al final, Blue Sunshine deja una sensación bastante incómoda, porque no te da un cierre limpio, no te tranquiliza, no te dice todo ha terminado. Al contrario, te deja con la idea de que esto podría seguir, de que esto no es algo aislado, de que podría haber más casos, más gente, más tiempo. Y aquí es donde la película lanza su golpe más fuerte. No puedes borrar lo que hiciste, no puedes cambiar el pasado. Y hay decisiones que no desaparecen, solo esperan. Esto la convierte en algo más que una película de terror. Es casi una advertencia, pero no en plan moralista, sino en plan inquietante, silencioso, incómodo, porque te obliga a pensar. ¿Qué cosas has hecho tú que podrían volver? ¿Qué decisiones parecían pequeñas, pero no lo son? Y eso es lo que hace que funcione tan bien incluso hoy. No son los efectos, no es la violencia, es la idea. La idea de que el verdadero horror no siempre aparece en el momento. A veces se toma su tiempo. Y cuando llega, ya no hay vuelta